Aló, esto es real, biopolítica. Sí, vamos a hablar sobre esto. El primer genoma de una víctima de Pompeya abre una ventana a la vida en la antigua Roma. ¿De qué raza eran los pompeyanos? ¿De qué raza eran? Bueno, hay que sacar el genoma y ver de dónde provenían. Ya hemos hablado aquí del origen de las razas y cómo ahora, en la nueva tecnoestructura que va a suceder, van a crear razas por heptoválvulas genéticamente para el servicio de los amos Illuminatis. Por eso necesitan toda esa tecnología. Pero vamos a ver cuáles son las razas que se originaron. ¿Cómo era el pompeyano? Acá puedes ver una pareja, hombre y mujer, encontrados sobre el triclinium. Triclinium era una especie de sofá en el cual se descansaba y se comía, se cenaba, ¿no? Bueno, acá puedes ver, esta foto es tomada del año 1933. Bueno, una nube de gas y ceniza cubrió la ciudad de Pompeya en el año 79 después de Cristo. La materia expulsada por la erupción del Vesubio causó miles de víctimas y al mismo tiempo preservó algunos de los cuerpos. Algunos fueron vaporizados y encapsulados en, en la capa piroplástica, pero otros pudieron sobrevivir, otros cuerpos pudieron mantenerse, no fueron pulverizados. Bueno, y se preservaron algunos cuerpos, también bastantes objetos de la vida cotidiana y gran parte de la arquitectura, una especie de ciudad sin humanos. Un sarcófago de ceniza que ofrece casi 2 milenios después una ventana única a la vida en el Imperio Romano. Bueno, en el siglo XIX, un arqueólogo llamado Giuseppe Fiorelli creó una técnica que permitía realizar moldes detallados de las víctimas halladas en las excavaciones. ¿Cómo lo hacían? Vertían yeso en las pequeñas cavidades que los cuerpos encapsulados dejaron en la ceniza. Porque, como te digo, el cuerpo estaba pulverizado, pero el, el manto piroplástico, cuando se solidificaba al instante, una vez que pulverizaba el cuerpo, se solidificaba el manto piroplástico y solamente aparecía el molde, este, el molde del cuerpo, ya no aparecía el cuerpo se pulverizaba. Así que lo que hizo este arqueólogo fue echarle yeso por un agujero, ¿no? Echarle yeso y conseguir ya el molde en positivo. Imagínate cómo estaban los cuerpos, ya no estaban los cuerpos, en algunos casos, ya no estaban los cuerpos, estaban pulverizados y, y el volumen de ese cuerpo, de ese cuerpo, estaba encerrado, encapsulado en esa sustancia volcánica. O sea, imagínate la catástrofe de esto, ¿no? Bueno, entonces, este científico, este arqueólogo, le vertió yeso en las pequeñas cavidades que los cuerpos encapsulados dejaron en la ceniza. Una forma de reconstruir la apariencia de los antiguos pompeyanos con los medios de la época. Pero en los últimos años, nuevas tecnologías como escáneres 3D o análisis genéticos han abierto una nueva etapa respecto a lo que las ruinas de Pompeya pueden enseñarnos. Encontraron secuenciación de genoma de un individuo hallado entre las ruinas de Pompeya. Uno que no quedó pulverizado, que no todos se pulverizaron, ¿no? Hubo algunos que quedaron todavía, acá están, aquí está, quedaron todavía bueno, algunos restos de ellos, ¿no? Pero lo suficiente como para extraer ADN. Bueno, también han encontrado animales también con ADN para preservar. Bueno, entonces, este equipo de investigadores ha examinado los restos de dos individuos que se encontraron en la casa del artesano. Así se llama la casa, se llaman la casa del artesano. La forma, la estructura y la longitud de los esqueletos permitieron a los científicos concluir que uno de ellos pertenecía a un hombre de entre 35 a 40 años, mientras que el otro era una mujer de 50 años, de más de 50 años. Los autores de esta investigación extrajeron y secuenciaron ADN antiguo de ambos individuos, pero solo lograron secuenciar el genoma completo del hombre, debido a las varias lagunas en las secuencias obtenidas en los restos de la mujer.
El del hombre estaba más completo, se podía secuenciar mejor. La otra de la mujer estaba entrecortado el ADN, no se podía leer bien, porque al final el ADN se lee en la enciclopedia genética, hay una enciclopedia genética, se lee el ADN, pero la mujer no era legible el ADN de la mujer. Entonces, esta información genética ha sido comparada con otros 1030 individuos que vivieron en la edad antigua y con 471 habitantes modernos de Europa y Asia Menor. Sabemos que la mayoría de los europeos provienen, los primeros campesinos, ya hemos hablado de eso, provienen del Medio Oriente, de Turquía, Líbano, Asia Menor, ¿no? Sabemos eso. Entonces lo han comparado. Los resultados indican que el genoma de este pompeyano es muy similar a las personas que hoy día viven en Italia. O sea, es el mismo pueblo. El italiano actual es el mismo pueblo que el italiano de la época de Pompeya. Solamente que tiene otros elementos más, ¿no? Otros elementos como el longobardo, ¿no? Algo así, tiene un elemento germánico, ¿no? Un poco de germánico, así. Igual que acá en Perú, ¿no? Acá en Perú tenemos nosotros el mismo elemento, ¿no? Prácticamente somos lo mismo que aquellos que vivían en lo que ahora son las ruinas antiguas, ¿no? Somos los descendientes de ellos, ¿no? De Pachacamá, de las antiguas ruinas que he podido yo ver, ¿no? Somos descendientes de los que vivían ahí, en estos pueblitos, ¿sí? Solamente que tenemos un poco ¿no? Tendré pues un 5% de africano, ¿no? Un 20% de español, ¿no? Pero lo demás es nativo, igual es en el italiano, ¿no? Tendrá pues un 5% de longobardo, de germánico, ¿no? Y así, y otros 7% de africano, ¿no? Pero lo demás es nativo, es lo mismo que tenía romano en la época del imperio, es el mismo acervo genético. Entonces, este pompeyano era recontra idéntico al italiano actual, o sea, ese mismo pueblo. Y también era muy idéntico con otros individuos que vivieron allí durante la época imperial. Sin embargo, el ADN mitocondrial y del cromosoma Y también ha identificado genes que se encuentran hoy en la isla de Cerdeña. ¿Sí? Han encontrado genes de Cerdeña en ese individuo, ¿no? Ya, bueno, eso no significa que esta persona proceda de una familia en Cerdeña. Ojo, no significa eso. Lo que pasa es que en Cerdeña se mantuvo un gen muy antiguo que antes existía en casi toda esta zona del Mediterráneo. Eso es lo que sucede, no es que venga de Cerdeña. El hecho de que su genética mitocondrial materna sea bien parecido a los sardos, a los cerdeños, ¿no? Pues, antes, toda esta zona estaba lleno de esa raza de Cerdeña, de esa antigua raza. Y con el tiempo, esa antigua raza quedó relegada a Cerdeña y en las demás zonas fue desplazada. O sea, no significa que sea de Cerdeña, si me dejan entender. Bueno, los linajes materno y paterno tienen una fuente común de ascendencia neolítica compartida en Anatolia, o sea, en lo que ahora es de Turquía, en Asia Menor, de Turquía. ¿Por qué? Porque de ahí vienen los primeros campesinos, de los cuales hemos hablado. Por eso sus linajes materno y paterno es de origen anatolio, todos son de origen anatolio, de origen turco, cuando todavía no existían los turcos. Los turcos vinieron mucho después de Turquía, mucho después. Son prácticamente recientes en Turquía los turcos. Y es más, decirles turco, no todos son eh, estrictamente turcos, no todos, la mayoría no lo son, la mayoría son europeos, son, son más similares a los europeos que a los, no sé, estamos hablando del imperio hitita, que es indoeuropeo. Estamos hablando del imperio ludita, que es indoeuropeo. Estamos hablando de eso. Los turcos son una tribu que vinieron ahí después, en el año 1100, 1200, una tribu que van ahí y conglomeran todo políticamente. Pero son solo una tribu. Había más gente viviendo ahí. Después ya todos se llaman turcos. Pero en verdad no provienen de turcos, la mayoría.
no proviene de turcos, proviene de gente nativa, de indoeuropeas. Los turcos fueron la tribu, los selyukis, los osmánides, los otomanos, fueron la tribu que entró ahí, bueno, pues, y empezó a conquistar todo lo demás. Por eso cuando el imperio turco cae, al final queda relegado a algo que es menor a la Turquía actual, porque todo lo demás no era turco, no era turco. Bueno, un día ya hablaremos de la historia, pues, de cómo los turcos quedaron ahí, ¿no? Pero bueno, los genes de estas personas eran de origen anatolio. Bueno, aquí está. Estos son los huequitos. Acá han encontrado, pues, en la capa piroplástica, han encontrado eh, huecos, ¿no? Vacíos, y los han vertido en yeso. Y han podido conseguir el molde de lo que estaba ahí. Y este es el molde. Estos son yesos, justamente que han vertido ahí en la capa piroplástica, ¿no? Han vertido ahí y han podido sacar el molde de eso. Por eso puedes ver acá este molde, ¿no? Algunas veces la mano no está tan completa, ¿no? Que es la forma como se fueron pulverizados y quedaron y su masa y su volumen quedó encapsulado ahí. Acá lo puedes ver. Entonces, eso lo he encontrado. O sea, que tiene que ver con los anatolios, ¿no? Bueno, el hecho de que este linaje actualmente no se encuentre en la Italia continental, ese linaje de Cerdeña no está actualmente en Italia continental, podría explicarse por la homogeneización de la ascendencia genética en la península itálica tras el Imperio Romano, o relativo aislamiento de Cerdeña. Bueno, entonces esa raza quedó en Cerdeña, pero en otros sitios comenzó a mezclarse, a crearse otros grupos de personas. Y en Cerdeña fue el único lugar donde no hubo esa mezcla, se quedó así como estaba. Fue una cápsula, la isla fue una cápsula genética. Bueno, el ADN se hereda de los antepasados, lo que significa que el número de antecesores conectados con un individuo crece exponencialmente a lo largo de las generaciones. ¿Por qué? Porque tienes dos padres, tienes cuatro abuelos, tienes ocho bisabuelos, etcétera. Es decir, de tu padre tienes la mitad, de tu mamá tienes la otra mitad, de tu abuelo tienes la cuarta parte. No tienes un 50% de tu abuelo, tienes un 25% de tu abuelo. De cada uno de tus abuelos tienes un 25% y tienes un 12,5% de cada uno de tus bisabuelos. Ya vamos entendiendo, ¿no? Y así, de cada uno de tus tatarabuelos, pues tendrás un 6,75% por ahí, si he dividido bien. Y así sucesivamente. Ya vamos entendiendo esto, ¿no? Ya. Así es como se hereda el ADN. Eso implica que las poblaciones que viven en un mismo lugar comparten varios antepasados, lo que permite identificar el origen de un linaje genético en una región o en un grupo particular. El análisis que han hecho aquí se basa en medir la cantidad de ancestros que comparten diferentes pares de individuos, poblaciones. El análisis del esqueleto permite identificar lesiones en una de las vértebras del hombre. No he encontrado lesiones. Hallaron secuenciación de ADN que suele encontrarse en bacterias del grupo Mycobacterium. Es el que origina la tuberculosis. Es probable que este individuo haya sido infectado por tuberculosis espinal antes de su muerte. Es un tipo de tuberculosis espinal. Bueno, ha sido posible aquí recuperar pues el ADN antiguo, porque los materiales piroclásticos liberados durante la erupción han proporcionado protección particular contra los factores ambientales que degradan el material genético, como el oxígeno atmosférico. El hallazgo demuestra la posibilidad de recuperar información genética de otros restos humanos de Pompeya a través de nuevas técnicas. Aunque el ADN es una molécula relativamente estable, se degrada con el tiempo, en presencia de agua y oxígeno. El agua y el oxígeno degradan el ADN.
Bueno, entonces ya puedes ver cómo funcionaba esto, cómo era el antiguo pompeyano, ¿no? El antiguo pompeyano era igual que el italiano de hoy, era igual. Era igual. Y bueno, podemos ver entonces cómo se originaban las razas, qué razas existían y siguen existiendo hasta ahora. Y tenemos que reflexionar sobre el reseteo genético Illuminati, que van a crear linajes dominantes, linajes de esclavos, donde no haya un estrato medio en la próxima sociedad que van a crear. Ellos ya tienen la data de cómo eran los antiguos humanos y cómo son los actuales humanos, ¿no? Y ya van a prepararse para el humano, el heptohumano. Bueno, esto fue todo. Suscríbete, comenta, comparte, hazlo viral y no te olvides, la verdad está a la vista. Saludos.